un gusto saludarles. En esta ocasión tengo el agrado de presentarnos. Somos estudiantes de la Unidad Educativa Juan Montalvo. Representamos al tercer curso de Bachillerato General Unificado Paralelo B. Me presento, mi nombre es Yulixi Cedeño y mis compañeros son... Buenas tardes, mi nombre es Edison Andrade. Muy buenas tardes, mi nombre es Alessandro González. Este es el área de razonamiento lógico-matemático, a cargo del licenciado Patricio Ñacata. Y en esta ocasión tenemos el agrado de explicarles lo que es el tema de logaritmos. El objetivo de esta clase es investigar en diversos medios informativos con rigor científico lo que son logaritmos para poder conocer del tema, explicar de lo que se trata, realizar ejercicios y aplicarlo prácticamente en la clase. Les voy a decir qué es un logaritmo. Es un análisis matemático, usualmente el logaritmo de un número real positivo en base de logaritmo. Determinada es el exponente del cual hay que elevar la base para obtener dicho número. En otras palabras, podemos decir que el logaritmo es un número real positivo que está ligado con la potencia y que su resultado es la elevación de la potencia. El cálculo del logaritmo es la operación inversa de la potencia de la base del logaritmo. Aquí podemos ver un ejemplo, el cual dice que base de 10 de 1000 es igual a 3. Aquí vemos que el logaritmo 10 de 1000 es igual a 3. ¿Por qué? Porque 1000 es igual a 10, a la potencia de 3. Y aquí podemos observar el resultado. Muy bien, a continuación les voy a explicar sobre las partes de un logaritmo. Como podemos ver, tenemos una potencia. 2 elevado al cubo es igual a 8. La base de la potencia pasa a ser base del logaritmo, mientras el resultado o el producto pasa a ser el número del logaritmo. Y la base, el exponente pasa a ser el resultado del logaritmo. Una de las características del logaritmo es que se puede denotar con las siglas log. También cabe recordar y hacer muy importante que cuando se sobreentiende la base, se omite. Como pueden notar, los logaritmos fueron introducidos por John Napier durante el principio del siglo XVII y se lo utilizó como un medio de simplificación del cálculo. Podemos denotar que tiene su representación gráfica. Por mi parte les explicaré lo que son las propiedades de los logaritmos. Como primera propiedad tenemos el logaritmo de base 1, lo que nos dice que el logaritmo de 1 en cualquier base vale 0, al igual que el logaritmo de la base va a ser igual a 1. Aquí podemos observar algunos ejemplos. Como podemos ver, logaritmo de base 5 de 1 es igual a 0, logaritmo de base 3 de 1 es igual a 0, logaritmo de n de 1 va a ser igual a 0. Un punto muy importante, que dentro de los logaritmos y la potenciación nunca podremos encontrar un exponente o un logaritmo negativo. Como seguimos con las propiedades, tenemos como segunda propiedad que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. El logaritmo de un cociente, que es lo mismo a la división de los logaritmos, va a ser igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Esto en el sentido de las fracciones. El logaritmo de una potencia es igual al producto entre el exponente y el logaritmo de la base de la potencia. El logaritmo de una raíz es igual al producto entre la inversa del índice y el logaritmo del radical. Una vez ya vista y expuesta todas las propiedades, procederé a desarrollar algunos ejercicios. Para adentrarnos en el tema, iniciaremos con lo que son algunos ejercicios de transformación de potencia a logaritmos. Iniciaremos con lo que es 7 al cuadrado, que nos da un igual a 49. Esta es nuestra potencia. Ahora la pasaremos a logaritmo. Como sabemos, logaritmo, la base es la base de una potencia, por lo que es logaritmo de base 7. El número del logaritmo será igual
al resultado, entonces tenemos logaritmo de base 7 de 49 va a ser igual a el exponente. Es decir, como transformamos un exponente o una potencia a un logaritmo. Veamos el siguiente ejemplo en la que tenemos 3 elevado a la cuarta, que va a ser igual a 81. Esto transformado al logaritmo va a ser logaritmo de base 3 de 81 va a ser igual a 4. Una vez que hemos visto esta transformación tan importante que es de una potencia a un logaritmo, vamos a proceder a realizar los ejercicios. Primero, con una de las propiedades también, que es el logaritmo de la base es igual a 1. Demostrado esto, tenemos el logaritmo de base A de A va a ser igual a 1. Esto en un ejemplo con números, logaritmo de base 3 de 3 va a ser igual a 1. Segunda propiedad, el logaritmo de 1 es siempre 0. Logaritmo de base A de 1 va a ser igual a 0. Logaritmo de base 2 de 1 va a ser igual a 0. Tercera propiedad, tenemos que el logaritmo de base A con una elevación a la m de A a la n va a ser igual a los exponentes. Primero, iniciamos con el número del logaritmo como numerador sobre el exponente de la base del logaritmo como denominador. Aplicado en los números tenemos el logaritmo de x al cubo sobre x a la quinta va a ser igual al exponente del número del logaritmo 5 sobre el exponente de la base del logaritmo 5 tercios. A esta propiedad la denominamos propiedad base y número igual. Ahora procederemos con la cuarta propiedad ya aplicada en ecuaciones. Como tenemos el logaritmo de un producto que es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Así, el logaritmo de base n de AB va a ser igual al logaritmo n de A más el logaritmo n de B. Como segundo ejemplo, tenemos el logaritmo de base B de A, N y E. Va a ser igual al logaritmo de base B de A más logaritmo de base B de N más el logaritmo de base B de Y. Quinta propiedad. El logaritmo de una potencia es igual al exponente por el logaritmo de la base. Entonces tenemos que el logaritmo de base n de A elevado a la B
va a ser igual a b, el exponente pasa a multiplicar, logaritmo de n a. 2. El logaritmo de base 2 de 5 al cubo va a ser igual a 3 logaritmo base 2 de 5. Sexta propiedad. El logaritmo de una fracción es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Entonces tenemos como ejemplo 1. El logaritmo de base n de nuestra fracción a sobre b va a ser igual al logaritmo de base n a menos el logaritmo de base n de b. Como nos dice la propiedad, al tener una fracción o una división, o en otros términos, un cociente, entonces el logaritmo será la resta de los mismos. Como segundo ejemplo, logaritmo de base 5 de 7 tercios va a ser igual al logaritmo de base 5 de 7 menos el logaritmo base 5 de 3. Vistas nuestras propiedades, en este momento procederemos a hacer cálculos de logaritmos. Tenemos el siguiente ejercicio que nos dice logaritmo de base 2 de 8 más logaritmo de base 3 de 9 más el logaritmo base 5 de 5 es igual a, entonces, lo que debemos hacer es encontrar un número que elevado a esta base nos dé 8. Como podemos saber, pues 2 al cuadrado me da 4, 2 al cubo es igual a 8. Por ende, nuestra respuesta es 3 más logaritmo 3 para llegar a nuestro resultado 9. 3 al cuadrado nos va a dar 9. Nuestra respuesta es 2 y más el logaritmo que tenemos la base igual y el número igual nos va a dar 1. Sumado a esto, 3 más 2 más 1 nos da 6. Es nuestra respuesta. Como segundo ejercicio tenemos un logaritmo 5 logaritmo de base 2 de 2 más 7 logaritmo de base 3 de 27 menos 2 logaritmo de base 5 de 25 es igual a. Aplicamos el mismo procedimiento del ejercicio anterior. El logaritmo de base 2 de 2 va a ser igual a 1 más logaritmo de base 3 de 27 va a ser igual a 3 menos el logaritmo de base 5 de 25 va a ser igual a 2. Esto va a ser igual. La única diferencia en este caso, como vimos en las propiedades, es que este número que está multiplicando también baja acá a multiplicar. 5 por 1, 7 por 3, 2 por 2. Aplicando esto, 5 por 1 nos da 5, más 7 por 3, 21, menos 2 por 2, 4. Realizando la operación, 5 más 21, 26, menos 4 es igual a 22. Como siguiente ejemplo tenemos
logaritmo de base b elevada a la cuarta de base b va a ser igual a 1 sobre 4, el exponente del número de logaritmo sobre el exponente de la base del logaritmo. Por último, realizaremos el ejercicio que dice logaritmo de base x de x por raíz quinta de y va a ser igual a el logaritmo de x más, porque es una multiplicación, el logaritmo de base x raíz quinta de y. Y esto va a ser igual, el logaritmo de base x de x va a ser igual a 1 más, aplicando la propiedad, nos queda igual al exponente 1 sobre la raíz logaritmo de x. Hemos culminado con nuestro trabajo. Esperamos que haya sido un aporte para su conocimiento. Yulixi Cedeño. Edison Andrade. Y Alessandro González.